Bona vesprada. Senyor coordinador del Consell Assessor de l'Arxiu de la Democràcia, benvolgut José María Perea. Senyor director del Servei d'Arxiu i Registre, benvolgut Emilio Rosillo. Senyora diputada provincial, benvolguda Yolanda Seva. Regidors del excel·lentíssim Ajuntament d'Alacant. Membres del Consell Assessor de l'Arxiu de la Democràcia. Donants, senyores i senyors, bona nit, bona vesprada, benvingudes, benvinguts a la seu, ciutat d'Alacant de la nostra universitat, a la trobada anual amb l'Arxiu de la Democràcia, els seus ideòlegs, els seus arquitectes, els seus donants. És un plaer presidir aquest acte en nom de la rectora Amparo Navarro, que es disculpa amb vostès per no ser ubicua encara, i agraeix les noves donacions rebudes al llarg d'aquest últim any, les quals passen a formar part d'aquest patrimoni anomenat Archivo de la Democracia. Para mí es doblemente emocionante compartir con ustedes este momento como vicerrectora de Cultura, en primer lugar porque el Archivo de la Democracia empezó su andadura bajo la égida de este vicerrectorado hace 19 años. Y en segundo lugar, por sentirme al mismo tiempo artífice y beneficiaria de sus logros. No sé yo si la ley de transparencia verá con buenos ojos esto de ser juez y parte. No se asusten, no voy a hablar de los jueces hoy. Lo dicho, bienvenidos a la Universidad de Alicante. Y le doy la palabra a José María Perea, coordinador del Consejo Asesor del Archivo de la Democracia. Muchas gracias, señora vicerrectora de Cultura, Sports y Extensión Universitaria y presidenta del Archivo de la Democracia, autoridades, compañeros del Consejo Asesor del Archivo, señoras y señores, buenas tardes. Una vez más nos reunimos en este acto que tiene una doble finalidad. Agradecer a los nuevos donantes su generosa aportación de fondos al Archivo de la Universidad de Alicante y rendir cuenta de la actividad del mismo desde el 23 de noviembre del pasado año hasta hoy. Tarea esta última que me corresponde en nombre de mis compañeros del Consejo Asesor desde el año 2014, es decir, ya por 10ª vez. Cuando en los primeros meses del 2004 se creó por la Universidad de Alicante el Archivo de la Democracia, por iniciativa, como se ha mencionado, del entonces vicerrector de Cultura, José Carlos Rovira, a instancia de dos exdiputados al Congreso por la circunscripción de Alicante, el recordado Josep Bebià y el profesor Manuel Alcaraz, que está aquí ahora, se contó desde el primer día con un consejo asesor integrado por profesores de la universidad y personas de la sociedad alicantina para reflejar de ese modo el compromiso cívico de esta iniciativa más allá del ámbito estrictamente académico. No nació un nuevo servicio de la universidad ni un instituto universitario, sino un nuevo modelo de vincular nuestra universidad con la sociedad y con su historia más reciente. De ahí el papel asignado al Consejo Asesor y que ha venido desarrollando sus sucesivos integrantes con dedicación, generosidad y altruismo. En 2024, a principios de 2024, celebraremos 20 años de existencia del Archivo de la Democracia de la Universidad de Alicante, que hoy ya es un referente tanto en España como fuera de España. En este ejercicio, los fondos se han incrementado con 11 nuevas donaciones que posteriormente se citarán y 9 ampliaciones de antiguos donantes. Entre los nuevos fondos me cabe destacar el de la Sociedad Benéfica Constante Alona, que con el fondo documental de Manuel Perales ya ha recibido, y nuevas aportaciones anunciadas,
enriquece mucho los documentos para el conocimiento y el estudio de la masonería en la provincia de Alicante y de los masones españoles en el exilio. También se ha recibido el historial y trayectoria durante 20 años de la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas, la PIC Alacant, tras su reciente disolución, y toda la documentación del Movimiento de Objetores de Conciencia de Zaragoza, que amplía lo que ya recibimos en su día de movimientos de objetores de conciencia en nuestra comunidad y hace de esta manera un fondo único sobre este tipo de movimiento en los archivos españoles. La web del Archivo de la Democracia se ha incrementado notablemente sus visitas en lo que llevamos de año, pasando de las 49.960 del año 2022 a las 61.607 de este ejercicio, en el que además se ha producido la totalidad de los contenidos se han traspasado a la versión actual del editor web de la universidad. Son destacables los incrementos producidos en todos los portales, pero sobre todo en Mujeres de la Transición y la revista Canigó, y una alta incidencia de visitas al portal Exilio Republicano en el norte de África, al que se han incorporado Mercedes Guijarro y Juan Martínez Leal, miembros del Consejo Asesor, han conseguido nuevos datos sobre la composición de los batallones de trabajo forzoso en las obras del Transsahariano, obtenidos del archivo en Ginebra de Cruz Roja Internacional, y está gestándose tanto nuevos listados de Cruz Roja Internacional como de la documentación microfilmada en el Centro de Documentación de la Memoria Histórica de Salamanca. El portal Represión Franquista en la provincia de Alicante ha registrado más visitas también que el año pasado, y el 60% de las mismas son a la base de datos de represaliados, una base de datos que ya contiene más de 25.000 entradas y que es accesible, como saben ustedes, tanto por apellidos como por localidades de la provincia. Las exposiciones del Archivo de la Democracia han estado presentes en 9 ocasiones a lo largo de este año. La muestra Constituciones Españolas estuvo en el IES Muchamel y en el IES La Asunción de Elche, donde todavía se puede visitar hasta el día 15 del próximo mes de diciembre. La de Enrique Ferdán Tato Memoria del Compromiso está ahora de forma permanente en el aulario 1 de nuestra universidad, después de haberse presentado junto con un catálogo en Casa Mediterráneo en colaboración con la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante. Mujeres de la Transición se exhibió la primavera pasada en el Ayuntamiento de Guadalajara, Castilla-La Mancha. El final de la Guerra Civil en Alicante, represión y exilio, ha pasado por el IES Andreu Sempere de Alicante, el IES, el Instituto de Educación Secundaria Beatriu Fajardo de Mendoza en Benidorm, y el Archiu Municipal de Ibi. Memoria LGTBI en Alicante, una historia de lucha por los derechos humanos, fue una iniciativa de gran contenido y proyección que se elaboró y se presentó este año en el MUA, en el Museo de la Universidad, en colaboración con el Vicerrectorado de Igualdad de la Universidad, y de la que son buen testimonio tanto el catálogo como el portal en la web del archivo. Se ha participado esta semana en las jornadas por los 40 años de la Llei d'Alacant, la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, en el seminario Exilio y Reclusión en el Mediterráneo, organizado por el Museo Nacional de Antropología, en el documental L'últim tren de Buarfa, en la organización reciente en estas mismas aulas de la sede Ciudad de Alicante, dentro de su aula de la ciudad, de 4 jornadas del Plan Muguruza a los Paus,
90 años de la aprobación de la Ley Prieto para la ordenación de la playa de San Juan, y se ha compartido con una institución universitaria de Colombia, el Tecnológico de Antioquia, nuestra experiencia en la construcción de la memoria histórica dentro de la universidad. Finalmente, como vamos a poder ver después, debo destacar la colocación e inauguración en el acceso a la Biblioteca General de la Universidad, donde se ubican los fondos del archivo, del busto realizado por el escultor José Díaz Faforín para la Comisión Cívica de Alicante para la recuperación de la memoria histórica, de Amado Granell, el primer soldado de la 9ª Compañía de la Segunda División que mandaba el general Leclerc, que llegó el primero en llegar al Ayuntamiento de París en la liberación de la capital francesa de la ocupación nazi. Como saben ustedes, Amado Granell fue vecino de Orihuela y miembro de la Junta de Gobierno en los años de guerra de la capital de la Vega Baja hasta el final de la Guerra Civil, cuando embarcó en el Stambrook, estuvo en los batallones de trabajos forzosos en el Transahariano hasta que pudo huir a Centroáfrica, donde estaba el general Leclerc, y unirse con otros republicanos españoles y participar en el desembarco de Normandía y posteriormente en París hasta llegar al Ruhr. Y fue vecino de Alicante hasta su trágica muerte a mediados de los años 70. Igualmente fueron destacables la visita del entonces presidente de la Generalitat, Chimo Puig, al archivo, donde conoció varios de los fondos y recibió de la rectora una copia digitalizada de las actas del Consell del País Valencià, el gobierno valenciano en la etapa preautonómica, depositadas hace años en el archivo por José Lluís Albiñana Olmos. Y también la visita de Alegría Just, hija de Julio Just, vicepresidente del Gobierno de la República en el exilio hasta su desaparición, para conocer con emoción los documentos y objetos de su padre que llegaron hasta el archivo desde el domicilio familiar de su hermano Antonio en el sur de Francia. Una parte del archivo de Just ya ha podido ser digitalizado con gran rapidez con el apoyo del Gobierno de España tras concurrir el Archivo de la Democracia con nuestro proyecto a un concurso público. Moltes gràcies a la Universitat d'Alacant per el recolzament a l'arxiu aquests 20 anys. Als membres del Consell Assessor. Benvolguda Cata, moltes gràcies per la teua presidència i suport des del Vicerrectorat de Cultura. A tots els donants i assistents, gràcies per acompanyar-nos un any més. Gràcies a tots. Muchas gracias, José María. Veremos ahora una sucinta ilustración de estas actividades que nos ha relacionado José María en un pequeño audiovisual.
A continuación, tiene la palabra Emilio Rosillo, director del Servicio de Archivo y Registro y coordinador técnico del Consejo Asesor del Archivo de la Democracia. Bona vesprada. Ui, s'escolta? Sí. Bona vesprada. No? No s'escolta molt? Sí? Ah. Bona vesprada a tothom. Gràcies, vicerectora de Cultura, José María Perea, coordinador del Consell Assessor de l'Arxiu de la Democràcia. Jo vaig a parlar sobre, solament un poc, sobre una de les tasques més importants que hem fet enguany, que és la digitalització del fons de l'arxiu de Julio Just. Perquè, per aquells que no coneixen qui és Julio Just va ser un periodista i escritor que va néixer a València el 1894. Ell era, a més, polític i va ser ministre d'Obres Públiques durant la Segona República. Ell, quan va acabar la Guerra Civil, es va tindre que exiliar, se'n va anar a València i es va anar en un vaixell, el vaixell Galatea, se'n va anar a França, allí va estar a Port Vendrés, i allí va començar a ajudar a tots els exiliats i refugiats que allí hi havia, i a més després li van també detindre i ell va estar en un camp de concentració durant un any aproximadament i després ja en llibertat vigilada. Vull dir que la seva vida després del conflicte bèl·lic no va ser gens fàcil. De fet, ell ja es va quedar tota la vida a França, mai va volver a Espanya. Però què va passar? De fet, quan va estar a França es va dedicar a ser ministre de la Segona República en l'exili, com a ministre de Governació, ministre de Defensa o vicepresident de la Segona República en l'exili. Però què va passar amb el seu arxiu, que és el que ens interessa? Ell pensava en un primer moment, i això ho sabem per la correspondència, per les cartes, que el seu arxiu no estaria molt de temps fora perquè la guerra no duraria molt de temps i la Segona Guerra Mundial finalment s'expandiria a Espanya, però no és així. Per això ell el que fa és envia la documentació a Marsella pensant que allí estaria ben segura, però després, quan els nazis conquisten França, ha d'enviar tota la documentació de nou a Londres, allí l'envia una delegació del País Basco i després, malauradament, quan està allí en Londres, cauen unes bombes, l'edifici s'inunda i quasi tota la documentació es malogra. El que passa és que després, quan ja finalitza la guerra, pot enviar la poca documentació que li queda, l'envia a París i de París ja finalment, quan ell mor, l'envia de nou, l'envien a la casa del seu fill, que és al sud de França. Com arriba després del sud de França hacia Alacant? Doncs arriba perquè el Consell Assessor va fer les seues gestions, fonamentalment Paco Moreno, Mercedes Guijarro o inclús el professor Bruno Vargas van fer les gestions per a portar aquest arxiu de Julio Just a la Universitat d'Alacant. Com arriba aquest arxiu? Doncs bé, arriba d'aquesta manera, arriba en uns baúls, com veieu que són molt d'exiliat pràcticament, i el seu contingut també està tot desorganitzat, desordenat, bastant brut tot. De fet, els companys s'han tingut que esforçar en una neteja perquè imagineu-vos que així hi ha moltíssima documentació de gran importància que després hem pogut veure, perquè imagineu-vos, sí que hi havia alguna caixa que tenia documentació més protegida com aquesta, que tenia fotografies de Martínez Barrio, que va ser president, i pareix que respon normalment, jo crec que a un desmantellament d'algun despatx. I també veiem que hi havia lligalls amb carpetes, amb pequeñes carteles sobre la guerra d'Espanya, sobre la guerra civil, sobre defensa, també planols sobre la guerra, sobre el funcionament estratègic dels exèrcits. Bé, una vegada van veure què és el contingut dels baúls, els companys van començar amb els treballs arxivístics, com són el primer pas sempre és la desinfecció, la desinsectació de la documentació, perquè imagineu-vos que probablement portava 70 anys o 80 anys en aquests baúls sense obrir.
i no podíem ficar la mateixa documentació en el nostre dipòsit amb documentació de la universitat. Els companys van dedicar-se durant setmanes a la neteja, fonamentalment els companys Agustín López i Raquel Rico són els que més han treballat el tema i bé, tot el que suposa, com veieu, l'organització, la classificació de la documentació, fins que ja, bé, l'arxiu ja apareix una altra cosa. D'esta forma el que aconseguim és que la documentació sigui accessible, que estiga en condicions adequades per a poder difundir-se, per a poder posar-se a les xarxes, a la pàgina web i que la gent pugui consultar i que es convertisca en un recurs acadèmic fonamental per a una universitat. Tot el procés de descripció posterior ha sigut molt dur, per a Agustín sobretot, perquè fonamentalment, com ja ha dit José María, ens van acollir el Plan de Recuperació, Transformació i Resiliència que va impulsar la Unió Europea per a combatre la Covid i, clar, com totes les subvencions, tota aquella persona que ja ha sol·licitat subvencions ja sap que estàs acollit a plaços, de tot, a una justificació econòmica i anem un poc a contrarrellotge. Finalment ho van aconseguir perquè van fer un treball molt dur. Primer la digitalització, gràcies a la unitat de digitalització, perquè es va pagar amb el plan i també gràcies a Cata, que va pagar una part. I bé, el resultat és evident. Van fer una pàgina web en la que hem volcat tota aquesta documentació. De moment no està tota, de moment s'està portant ara tot el treball perquè a més estem en un procés de canvi a l'arxiu perquè estem canviant tot el que són els programes informàtics i ara mateix no podem pujar-lo tot i penjar-lo tot perquè seria treball doble. Però sí que hem fet ja el que és la difusió primera i ara mateix des de casa podeu consultar tota aquesta documentació. En aquesta pàgina web teniu recursos sobre Julio Just per a poder consultar tot el que és la seva vida i la seva obra, però també el seu arxiu personal. Des d'ací es pot consultar les sèries documentals que s'han digitalitzat, que finalment han sigut 15.000 imatges i més de 900, concretament 942 registres descriptius que corresponen a aquestes sèries documentals, correspondència, articles i discursos i altres escrits, normalment que són autobiogràfics. Imagineu-vos correspondència amb les grans personalitats europees de l'època, perquè ell estava a França però sempre tenia un contacte directe no solament amb polítics, periodistes, sinó també amb molts refugiats i exiliats i molta gent que estava represaliada a Espanya que li demanava ajuda i que queria contar-li el seu testimoni. I els articles són de primeríssim interès, però sobretot els discursos també, perquè els discursos que ell va fer durant la Segona República sí que estan publicats, però els que va fer fora, els que va fer a França o a la resta d'Europa, perquè l'invitaven a altres països, això són inèdits, perquè els feia en qualsevol lloc i després no es publicaven. Con lo qual són també de gran interès. El que hi ha que fer és accedir al catàleg documental i així ja podeu veure tota la descripció, imagineu-vos tot el treball que porta això, per a extraer de tot aquest mare magnum de documents, de papers que hi havia als baúls, fer una distinció, una identificació de la correspondència i després poder penjar tota aquesta documentació i poder consultar-la des de qualsevol lloc del món. La veritat és que és un treball de difusió que és fonamental per a poder conèixer el fons. Jo vos he portat simplement dos exemples per a que el veieu. Un, per exemple, és aquest. És una carta de don Ricardo Granero que rep Julio Just de Ricardo Granero i fixeu-vos els termes en els que parla. Si veieu, ahí posa Puerto de Alicante. Dice, salí a los 2 días en otro buque, el Stambrook, sin rumbo fijo, acompañado en el auto con las ventanillas cerradas hasta el embarcadero. Tras una travesía accidentada y peligrosa, perseguidos por los buques de guerra franquistas, llegamos a Orán con 30 horas de retraso, teniendo la sorpresa de la prohibición de desembarcar.
De aquí a los campos de concentración a 60 kilómetros al interior, empezamos a comprender el alcance de nuestra desdicha, de nuestro desamparo, la carencia de justicia distributiva entre los nuestros por quienes habíamos sacrificado todo. És a dir, hi ha testimonis que són de primeríssim ordre. Aquest, per exemple, és un testimoni també no, este no és, però també tenim el testimoni d'Emilio Valdecabres, d'Onofre Valdecabres, que ens portava el testimoni del seu germà, d'Emilio Valdecabres, que era abogado valenciano i que va ser afusellat per avalar la sentència de mort de José Antonio Primo de Rivera. Ell comenta també la seva estància al port d'Alacant. No és 100% fidel, Juan ja ho sap, però està molt bé per a poder saber què és el que va passar allí. Diu, llegamos a Alicante, por fin llegó un barco de guerra francés y cuando íbamos a embarcar aparecieron 3 buques nacionalistas e intimaron al barco francés para que se fuera y así lo hizo. Entraron al día siguiente las tropas italianas y esa noche la pasamos en el puerto, entre llantos, desesperaciones, suicidios, etc. Una noche infernal, desesperante, dantesca, pasada en un rincón de uno de los muelles del puerto, donde apenas cabíamos las 20.000 personas, de las cuales había unas 3.000 mujeres. Podéis imaginaros los padres abrazados a los hijos, las mujeres y novias a sus esposos y novios, etc. Horrible. De allí salimos al día siguiente para el campo de concentración. Vaya sol abrasador, sin techo para cubrirse y sin agua. La sed que pueda pasarse en el desierto, la pasamos allí. Fixeu-vos que hi ha testimonis, no solament ja ho dic, de periodistes, de polítics de gran renom, sinó també de gent que volia expressar el que els havia passat i el que estaven patint amb la repressió. Bé, i per a finalitzar aquesta exposició sobre Julio Just, solament vull dir unes últimes paraules abans de posar un vídeo de 2 minuts. Només són unes paraules que diu ell mateix en una de les seues cartes. Ell envia una carta a Luisa Ruiz. Tot això, com veieu, el traiem del seu arxiu, no? I és informació molt interessant. Ell era una persona que hauria volgut tornar a Espanya. Ara veurem en un vídeo que no va ser possible, però ell diu en aquesta carta a la seva amiga que està exiliada en México, diu, això està datat en París el 6 de febrer de l'any 48, diu, me sabría mal, sin embargo, morir aquí y sobre todo estar enterrado en uno de estos cementerios. Pero no me quedaré aquí. Yo entraré y no tardará mucho en España bajo las banderas triunfantes de la República y hablaré un día de sol desde el balcón del Ayuntamiento de Valencia a una vasta y rigurosa multitud en cuyo corazón la siembra republicana eché a volado con tanta ilusión y que no ha dejado de germinar. Bueno, pues nunca más volvió a España, nunca subió al Ayuntamiento de Valencia, ni pudo entrar, ¿no? y hablar con sus compañeros valencianos. Para finalitzar vaig a posar-vos un vídeo xicotet de 2 minuts de la visita que van rebre d'Alegria Just. Ella va vindre fa un mes, més o menys, perquè va rebre la notícia de que el seu germà, Antonio Just Pellicer, que és el que ens va donar la documentació, estava la documentació així i a més hi ha documentació d'ella, llibretes, qualificacions de l'escola, que eren dibuixos que eren d'ella. I com que estiueja ahir a Gandia va dir que volia vindre, no? Se l'escolta bé, jo crec que se l'escolta bé i se l'entén bé, però... Cuando salimos con el barco, yo vi a mis padres. Es difícil. Lo que más me molestaba era que no hubiera instrucción, que se les dejase así sin saber leer ni tener una historia y todo eso. Lo primero que hizo la República fueron escuelas. Y es lo que más me interesa. Eso ya lo vi, y los españoles, los refugiados, porque se daba cuenta de lo que es el exilio. Y después lo detuvieron
Pero todo eso tenía mucho valor y tenía valor para él, de estar con los españoles en los campos de concentración y todo eso. Eso para él era importante, no haberse dejado. Él decía que no se quería ir de Francia por no dejarse a los españoles, porque había muchos. Él tenía con eso el deber hacia los españoles. Para él la vida era esa. Y hasta el final fue así. Y en los últimos momentos, cuando, bueno, sabía también que estaba terminado, porque un día en el ascensor me dijo, tienes que conformarte. Y le dije, ¿qué llevas a Valencia? Yo cojo el coche mañana y te llevo. Me dice, sí, tú ahí asesor. Claro, enseguida, mañana después del desayuno, nos vamos. Y lo hubiera hecho, claro. Y el día siguiente me mira y me dice, ¿tú te imaginas, Sarita, que tu padre puede ir a Valencia, callado y a escondidas? No. Y eso que más rabia me dio, que no volviera a España. Pero dijo ni democracia ni nada, república. Si no, no vuelvo. Bé, és que no sé si s'entén... No sé si s'ha entès bé, però bé, ell el que diu sobretot és això, no? Que el seu pare no volia vindre a Espanya encara perquè ell va morir al 76, encara que hi haguera una democràcia. Ell volveria si hi havia república, si no, no. I li diu, em portaries demà a Espanya? I ella diu, sí, jo agafo el cotxe i demà et porte. I al final li va dir que no, i que per això ella era el que més li pesava, no? el tornar a Espanya. I bé, jo crec que no tinc res més a dir. Només. Muchas gracias. Bé, i ara anem a l'altra part, la part més oficial de l'acte, que és l'entrega de les distincions a totes aquelles persones que han sigut donants de l'Arxiu de la Democràcia i que són les que realment fan possible que aquest projecte de recuperació de memòria democràtica ací a Alacant es faci realitat, no? Vaig a fer una xicoteta menció primer d'aquelles ampliacions, és a dir, d'aquelles persones que ja ens han donat documentació abans i enguany han volgut ampliar les seues donacions. Són Aitor Larravide, Llum Quiñonero, la Comissió Cívica d'Alacant per la recuperació de la memòria històrica, la família Carnero Peón, Antonio Montoro, Inma Fernández Arrillaga, José Gutiérrez Carbonell i el Moviment d'Objectors de Consciència del País Valencià. I ara ja passem a les donacions. Comencem per la Societat Benèfica Constant Alona. Recull la distinció Rafael García Meseguer. És un fons documental de Manuel Perales donat a la Societat Benèfica Constant Alona per la seva filla Maria Perales. Documentació maçònica corresponent al Gran Orient Espanyol i a l'exili mexicà i francès des del 47 al 75 i documents de les lògies espanyoles a l'etapa de la transició entre 1275 i 1282. La següent persona és una persona molt compromesa des de molt jove amb el moviment gay, va ser portaveu del moviment gay de Madrid, va treballar al món de la fotografia i va tenir el seu propi estudi fotogràfic i està afiliat a l'Associació d'Artistes Alacantins. Actualment crea les seues pròpies obres fotogràfiques i escriu llibres i compon poesies. Es tracta de José Carratalà Lloret, que recull la distinció ell mateix.
També recull la distinció Rafael García Molina, és catedràtic de Física aplicada a la Universitat de Múrcia, va cursar la llicenciatura de Física a la Universitat de València i durant l'època convulsa que va des de la mort del dictador Franco fins al 80. A l'any 2005 va néixer la Plataforma d'Iniciatives Ciutadanes, la PIC, una plataforma contra el Plan Rabassa, és una associació plural, independent i democràtica que reivindica un paper actiu per als moviments cívics i que entén que els principals problemes de la ciutat han de tenir solucions polítiques que des de la participació col·lectiva. Els seus artífecs van ser destacats ciutadans alacantins i l'any 2022 va deixar de funcionar i els fons documentals van ser donats a l'arxiu. Recull la distinció Manuel Marco. La següent distinció és per a Francisco Rodríguez Romero perquè va donar 37 expedients personals de presos de la presó de Benalúa després de la Guerra Civil Espanyola. Recull també el mateix. Carmelo Hernández Ramos és professor docent, investigador de la UA, llicenciat en Psicologia i Ciències de l'Educació, diplomat en Criminologia i especialista en mediació penal i violència de gènere. Alternativament a la seva dedicació docent i investigadora ha desenvolupat una carrera innovadora en l'àmbit de la composició i expressió musical basada en la síntesi analògica digital i computerització radical amb compromís, agitació i perspectiva ideològica LGTBIQ. Va ser l'ànima del grup alacantí Muzac, hereu del grup Todo Todo. Carmelo. Josep Artola i Peris, nascut al 1952, va néixer a Castelló de la Plana, és llicenciat en Ciències Econòmiques a la Universitat de València, primer responsable del secretariat de l'ensenyament de l'idioma, que és l'antecedent d'Acció Cultural del País Valencià, és membre d'Acció Cultural del País Valencià i des de la seva creació i de les diferents entitats polítiques i culturals. No ha vingut, però li farem arribar la distinció. Francisco Martínez Navarro va donar documentació original del document assembleari, principalment un dossier de premsa, documentació sobre el moviment, a Elda i Petrel. Tampoc ha pogut vindre, però li farem arribar la distinció. Luis Mora Santacreu, doctor en Filosofia i Lletres de la Universitat d'Alacant, llicenciat en Filosofia per la Universitat de València, tècnic especialista en operacions de ràdio i televisió, 31 anys com a docent, com a professor tècnic d'imatge i so, formació professional, i 14 anys com a professor associat a la Universitat d'Alacant. I no sé si ha vingut o finalment no, perquè no ha dit res, però li farem arribar també la distinció. I Aaron Llorca es va donar correspondència familiar del període de la Segona República, de la Guerra Civil i de l'exili i documentació de la delegació i l'organització sindical de Fet i de les Joncs i altres documents polítics i socials de l'Alacant dels anys 60 i 70. Recull el mateix la distinció.
Y finalmente el colectivo antimilitarista de Zaragoza, Mambrú, colectivo que reúne también información de otros colectivos de Aragón y tuvo una gran trascendencia en la época de la transición democrática en España. Además, fue uno de los grupos fundadores del Centro Social Librería Pantera Rosa, cuyo objetivo era la creación de un centro de documentación antimilitarista a nivel estatal. Recoge la distinción Jesús Paz Pavón. Bé, i ara els membres del col·lectiu antimilitarista de Saragossa, Mambrú, com que han vingut des de tan lluny, van a dir unes paraules, concretament Jesús Paz Pavón. Buenas noches. Sí. Gracias, vicerrectora de Cultura, gracias, coordinador del Consejo Asesor del Archivo de la Democracia, director del Archivo de la Democracia y a toda la gente que habéis tenido la amabilidad de venir a este acto, que está siendo especialmente emocional para mí también. Hemos venido desde Aragón transportando un archivo gestado durante décadas de acción desobediente no violenta. Un histórico legado antimilitarista que iniciaba el primer desobediente político al ingreso a filas en las postrimerías del franquismo, Pepe Beunza, con su objeción de conciencia al servicio militar obligatorio de entonces, 15 años antes del inicio de la finalmente exitosa campaña de insumisión. Pero también hemos venido aquí para agradecer, en nombre del colectivo antimilitarista de Zaragoza Mambrú, el interés por estos materiales de una institución educativa académica como es la Universidad de Alicante, a través de su Archivo de la Democracia. El nuestro es un pequeño colectivo cuyo origen se remonta al final de la dictadura franquista, con la creación del Grupo de Objetores de Zaragoza en el curso 1973-74. En esos años comenzó a reunirse en una parroquia de la calle Daroca del barrio de Delicias el núcleo de personas que inició en nuestras tierras la lucha colectiva por el reconocimiento de la objeción de conciencia. Individualidades cristianas, anarquistas, republicanas y otras personas sensibles al antimilitarismo forjaron en nuestra ciudad un grupo autónomo, asambleario y autogestionado que poco después se coordinó con otros grupos locales semejantes al nuestro en las primeras asambleas de intercambio de información y materiales surgidas en Madrid como lugar geográficamente equidistante a todos los colectivos. En noviembre de 1980 se dio el paso de llamarnos Colectivo de Objeción y Antimilitarismo, COA, a la vez que se creó el desaparecido Colectivo para una Alternativa No Violenta, CAN. Mantuvimos ese primer nombre hasta que, años después de conseguir, en 2001, la desaparición de la mili y su prestación sustitutoria, decidimos actualizarlo, comenzando a llamarnos Colectivo Antimilitarista de Zaragoza. Finalmente, en marzo de 2010, adoptamos también el sobrenombre de Mambrú, recuperando así la cabecera de nuestra querida revista en papel de ámbito estatal, que habíamos dejado de editar 10 años antes. 5 años después de la donación inicial que realizaba para este Archivo de la Democracia el Movimiento de Objeción de Conciencia de Valencia y cumpliendo con el deseo de ampliación expresado aquí mismo por quien ponía voz a sus gentes en una intervención que hacemos nuestra, punto por punto, queremos remarcar que además deseamos que la memoria siga intentando servir para educarnos en la convivencia pacífica entre los pueblos y en la resolución no violenta de conflictos a lo largo y ancho del planeta. Para eso no solo necesitamos la memoria de la acción histórica de un movimiento de desobediencia civil masivo como fue el nuestro, que en Occidente dio al traste por vez primera mediante la acción de la gente con un servicio militar que llevaba cerca de 3 siglos de ininterrumpida obligatoriedad, especialmente para las clases más desfavorecidas. No es solo necesario preservar la memoria de lo ocurrido aquí, en el Estado español.
También deberíamos de salvaguardar la memoria de otros movimientos, de otras no menos históricas acciones y campañas a lo largo y ancho del planeta. Son todas aquellas que ahora intentan recuperar, sistematizar y, lo que es más trascendental, evaluar en sus resultados investigadoras como la americana Erika Chenoweth, en un brillante, contundente e innovador estudio que vendría a denominarse ¿Por qué funciona la resistencia civil? La lógica estratégica del conflicto no violento. Este es un título que osamos aquí traducir de un estudio que precisamente aún no tiene su versión publicada en castellano, tarea en la que desde hace más de un año andamos empeñadas las gentes de Mambrú. En nuestra experiencia de relaciones internacionales con otros grupos y movimientos, tanto dentro como fuera de la Internacional de Resistentes a la Guerra, a la que hemos pertenecido históricamente las gentes del movimiento de objeción de conciencia, se han articulado campañas de objeción de conciencia y desobediencia civil por la paz en todo el mundo. Y así hemos visto el nacimiento y desarrollo de esperanzadoras iniciativas de objeción de conciencia y antimilitarismo en Latinoamérica, desde Colombia a Paraguay, pasando por Chile, Venezuela. Igualmente, hemos sentido muy cerca las fuertes convicciones en la no violencia del trabajo entre la sociedad civil israelí de grupos como New Profile o Mujeres de Negro, especialmente en Oriente Medio, donde también conocimos de primera mano y compartimos sobre el terreno el actuar desde la no violencia de las gentes del Movimiento de Solidaridad Internacional de Palestina, incluso cuando las Fuerzas Armadas israelíes abatían de un disparo en el cuello a un niño que participaba, junto a nuestra propia presencia, en una de sus numerosas acciones no violentas. También las sentimos con fuerza en los Balcanes, allí a través del grupo de Mujeres de Negro de Belgrado. Y de allí también difundimos la situación de las decenas de miles de desertores que, desobedeciendo fundamentalmente las llamadas a filas de dirigentes serbios, pero también de los croatas o bosnios, les condicionaron sobre el campo de batalla, mediante la debilitación de los frentes a la aceptación de acuerdos que conllevaran al menos el fin de la guerra. Dolorosa fue la experiencia de llegar tarde a conocer en detalle y poder denunciar, por tanto, la salvaje represión de Assad contra la desobediencia civil no violenta siria. Un régimen que fue también el responsable de masacres sin fin, luego más visibles, como la llevada a cabo sobre la ciudad de Alepo, donde llegó a provocar en 2016, en colaboración con la aviación rusa dirigida por Putin, 30.000 víctimas en un solo mes, casi el doble de las que se han producido hasta ahora en el actual brutal genocidio del ejército israelí sobre la población palestina de Gaza. A pesar de aquella sombría imagen que tuvimos en nuestro primer contacto con la memoria de la no violencia en Siria, hay señales importantes que nos dan alguna esperanza. Las recientes manifestaciones en la localidad drusa de Suwaida nos recuerdan que la gente siria no ha renunciado a su libertad para reunirse pacíficamente y reclamar sus derechos. Quien quiera recuperar esa memoria de la no violencia siria, que ya no ha llegado a estos papeles que ahora cedemos, sino que se conserva en formato digital online, puede hacerlo tecleando en cualquier navegador "no violencia en Siria", Daraya como ejemplo. Pero también lo puede hacer con la publicación impresa de los textos que tradujeron desde la ciudad de Valencia también nuestras queridas gentes antimilitaristas de allí y que se publicaron en la editorial Nefoe con el título de Informes sobre el movimiento no violento sirio. Fue a propósito de la carnicería de Siria, precisamente cuando nos desvinculamos de una parte del movimiento antimilitarista del Estado español, agrupado en Alternativa Antimilitarista, una unión de colectivos locales ostensiblemente reducida tras el fin de la campaña de insumisión. Esta red pretendía servir de continuación de la coordinación antimilitarista nacida en el Congreso de Landa de 1979, que supuso la primera declaración ideológica del movimiento de objetores y objetoras de conciencia, MOC, que nuestro colectivo contribuyó a fundar. La ruptura nos reafirmó, sin embargo, en la necesidad y la importancia de defender una acción coherente y sin fronteras de los principios de la no violencia para amparar o proteger a toda sociedad civil, sin excepciones, que sufra persecución y guerra, venga de quien venga la violencia a la que es sometida.
Además, sirvió para estrechar vínculos con otra parte del movimiento antimilitarista que años después nos ha facilitado, por ejemplo, colaborar con este archivo universitario que recibe ahora nuestra memoria documental. Precisamente para preservar ahora la memoria de los acontecimientos que transitan la actualidad más inmediata, recientemente hemos puesto en contacto con el conocido y comprometido reportero gráfico Gervasio Sánchez a las gentes del movimiento pacifista ucraniano. Él ha sido el único que ha mostrado un genuino interés aquí por informar directamente desde el territorio en guerra sobre ese movimiento, con una entrevista que publicaba bajo el revelador título de «A la guerra o a la cárcel», que denota la constante persecución de quienes allí son personas refractarias a la guerra. Ninguna otra persona de su gremio, ni siquiera de los medios públicos, lo han hecho. Como tampoco ha mencionado nadie en la prensa convencional la recogida de 50.000 firmas reunidas para exigir a Europa protección y asilo para desertores y objetores de conciencia al servicio militar de Rusia, Bielorrusia y Ucrania en el contexto de la campaña internacional Objeta la guerra. En fin, la investigadora Erika Chenoweth concluía en su estudio, no obstante, que mayoritariamente la no violencia funciona. Durante 2 años, Chenoweth y su colega María Stefan habían recopilado datos sobre todas las campañas violentas y no violentas desde 1900 hasta 2006, que habían tenido como resultado el derrocamiento de un gobierno o la liberación de un territorio. Crearon un conjunto de datos de 323 acciones de masas y sin dejar ningún ángulo sin examinar, Chenoweth analizó y realizó una regresión de casi 160 variables diferentes relacionadas con los criterios de éxito, las categorías de participantes, la capacidad del Estado, etc. Los resultados dieron un vuelco al paradigma que la propia Chenoweth sostenía desde hacía tiempo. En conjunto, las campañas de resistencia civil no violenta tuvieron mucho más éxito a la hora de lograr el cambio que las violentas. Estas investigadoras han creado un recurso de memoria, realmente no directo como el que se está construyendo aquí en la Universidad de Alicante, pero también académicamente muy relevante, que debería hacer reflexionar a nuestras sociedades y que, por ejemplo, en el mundo anglosajón ha inspirado y guía ya las pautas de los nuevos movimientos civiles contra la extinción climática. Quede, por tanto, aquí a resguardo, en el Archivo de la Democracia, negro sobre blanco, nuestra aportación a la memoria de las décadas de activismo no violento que contribuimos a impulsar en el Estado español y que aún persiste viva en nuestro ámbito y en la globalidad de los movimientos sociales. Estos papeles que donamos reflejan una sensibilidad determinada en la construcción de la paz y sería importante ampliar ese legado mediante el contacto frecuente con sensibilidades parecidas a ella que existen, han existido y existirán alrededor de todo el mundo. Necesitamos igualmente una reflexión compartida, tanto social como académica o incluso mediáticamente, para transformar la violenta realidad armada que nos rodea, pero que no representa el verdadero sentir, la verdadera ambición de la mayor parte de la humanidad. Sea ese en realidad nuestro más importante legado a las generaciones venideras. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús, en nombre del colectivo Insumisos de Zaragoza, por las sentidas palabras y por el esfuerzo de emprender ese viaje al volante de un furgón repleto, no de presos, sino de valiosos documentos de un pasado encinto de connotaciones. Y creedme que sé de qué hablo porque una hizo el servicio militar en la Rumanía comunista en un sistema bastante perverso, pues no había escapatoria si se quería estudiar una carrera universitaria, lo hacíamos las universitarias. Queridos amigos, compañeros, vicedecano, director de secretariado, profesores de la Universidad de Alicante, donantes, Archivo de la Democracia. Nuestro archivo recoge, cataloga y pone a disposición de la sociedad los fondos escritos, gráficos y sonoros
de personas o entidades destacadas en el mundo de la política, la cultura o la economía alicantinas. No contento con ello, nuestro archivo está últimamente haciendo incursiones en otras zonas de España o en países vecinos. Está sufriendo una especie de Big Bang, se expande. Y no solo en sentido metafórico en nuestras conciencias, sino en el más propio sentido físico. El archivo no cabe en sí de satisfacción por las 50.000 visitas virtuales, pero es que no cabe tampoco en sus dependencias. Esperamos que en un futuro no muy lejano, y espero que me oiga el vicerrector de Infraestructuras, sus confines se vuelvan un poco más líquidos, como en un dibujo de Dalí. El Archivo de la Democracia posee el halo de las cosas que nacen por voluntad colectiva, labor desinteresada, conciencia cívica y responsabilidad histórica. Y es que nuestro archivo recoge y acoge. Recoge los testimonios documentales y gráficos de todo aquello sufrido y acometido por los alicantinos en los años de la transición y consolidación democráticas. Acoge a investigadores, estudiantes, docentes, escritores, críticos, cronistas y público amplio, amante de la historia que llamamos reciente, vivida y legada en un ejercicio de generosidad y responsabilidad. Quiero felicitar, también en nombre de la rectora, a las y los donantes, al comité asesor, a los profesionales de la catalogación, conservación y digitalización. Agustín no lo he reconocido si no llevaba la bata blanca. A los creadores y cuidadores de la web, con esas pequeñas gemas audiovisuales que lanzan al ancho mundo y que son el resultado de una inteligencia para nada artificial. En definitiva, quiero felicitar a todos cuantos hayan contribuido a salvaguardar nuestra memoria compartida. El premio Maisonave, que la UA entrega por estas fechas y que galardona la labor cívica en y para la ciudad, reconoció en 2019 el esfuerzo del archivo en custodiar la memoria documental de todos nosotros, incluidos los que venimos de fuera, porque la historia no es un bien local, es un derecho universal. Y visto lo visto, en la próxima ampliación de la Declaración de los Derechos Humanos habrá que incluir el derecho a la memoria. Muchas gracias.